Lo primero, agradeceros el venir aquí a escuchar esta charla, especialmente porque son las 3 de la tarde y hay que tener valor para estar a la hora de la siesta aquí para soportar una charla que va a durar casi una hora, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias por venir aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues el título es bastante explicativo. Vamos a hablar de... aquí. Automatización moderna de procesos de negocio en la nube con la herramienta ecosistema Cogito. Y sí, pues estamos hablando de BPM, ¿vale? No sé si conocéis BPM, pero no os asustéis porque no vamos a hablar de clásico y tradicional BPM, arcaico y antiguo, sino de herramientas modernas. Antes de entrar en materia, me gustaría compartir con vosotras el único principio que hay que es inmutable en el mundo del desarrollo del cambio, que es en el mundo del desarrollo del software, perdón, que es el cambio. Antes de empezar a desarrollar, durante el desarrollo, después del desarrollo, siempre van a venir cambios. Y muchos de ellos pues, van a ser un marrón. Así que gran parte de nuestro día a día y de nuestra filosofía y de nuestra forma de hacer tiene que basarse en protegernos contra el cambio. Y un poquito pues, de eso es de lo que va esta charla. ¿De acuerdo? Quiero hacer una pequeña introducción sobre mí. Javi Ramos Panduro, hola. Vengo de Vendrell, en la provincia de Tarragona, de aquí cerquita, y empecé a programar pues, cuando tenía unos 8 años con mi primer ordenador, que fue un Spectrum, que empecé a programar en BASIC. Después estudié un ciclo formativo de desarrollo de aplicaciones informáticas en el Milà i Fontanals, en Igualada, y empecé a trabajar para la banca. He estado unos 14 años trabajando en el sector financiero, trabajando con entornos como el que veis aquí, con entornos mainframe, trabajando en COBOL, CIX y DB2, y a lo largo de esos 14 años pues, he podido vivir la transformación que se ha vivido en el sector financiero, pasando de estas arquitecturas súper arcaicas a modernas arquitecturas en la nube o híbridas. Al cabo de un tiempo, después de 14 años, decidí que necesitaba un cambio en mi vida profesional y tuve la oportunidad de trabajar para el sector público, concretamente para la Generalitat de Cataluña, donde acabé liderando la arquitectura de uno de sus departamentos. Después de otro tiempo, pues decidí que necesitaba otro cambio. Los informáticos somos así, somos inquietos. Y entré a formar parte de Next Digital, de la comunidad donde ahora trabajo, donde ejerzo como arquitecto de soluciones y participo pues, en eventos como el que estamos hoy aquí y en talleres y en acciones formativas en universidades y en institutos. Y luego, pues tengo, fuera de este mundillo del software, tengo 2 grandes pasiones, que son la bicicleta y el alpinismo. Y, bueno, como explicaba, pues actualmente estoy en Next Digital, es de donde vengo. Somos 130 profesionales repartidos por toda la península, aunque tengamos la sede en Madrid, y trabajamos desde el área de ingeniería de datos hasta el área de ingeniería cloud, pasando por el desarrollo de software, inteligencia artificial, etc. Y trabajamos pues, con clientes bastante tops como son Iberia, Honeywell o Acciona. Bien, hecha esta pequeña presentación, vamos a entrar en materia, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de automatización de procesos, pero de forma inteligente y moderna. Vamos a ver la evolución natural de los sistemas BPM tradicionales a las herramientas modernas, como por ejemplo Cogito. Vamos a ver cómo Quarkus nos ayuda en esta transformación. Vamos a ver cómo Keycloak nos va a ayudar también en la seguridad. Y vamos a hacer un apunte de en qué arquitecturas podemos desplegar estas herramientas modernas. Y vamos a modelar un caso práctico. Cuando digo un caso práctico, no vamos a ver código, ni vamos a ver software corriendo. Estamos hablando de sistemas complejos y arquitecturas grandes. Lo que vamos a hacer es modelar un caso de uso práctico y transformarlo en una arquitectura moderna de microservicios. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es BPM. Para los que no lo conozcáis, BPM son las siglas de Business Process Management, ¿de acuerdo? Es una filosofía que se basa en modelar, diseñar, modelar, ejecutar procesos de negocio, monitorizar y observar su resultado y extraer conclusiones para volverlos a modificar si es necesario. Esta filosofía se basa en que se modela un proceso de negocio que se ha identificado mediante un lenguaje que se llama BPMN, Business Process Management Notation. Y mediante herramientas, este modelado se transforma en código ejecutable, ¿de acuerdo? Esto nos permite modelar muy fácilmente y construir fácilmente procesos de negocio en software. En BPM, el corazón del BPM es el proceso,
¿de acuerdo? En BPM lo que hacemos es definir procesos. Y los procesos son una serie de tareas que se ejecutan siguiendo un flujo. Esas tareas pueden ser actividades humanas, rellenar un formulario, firmar un documento, o pueden ser actividades de sistema. Para poder bifurcar y decidir hacia dónde va el flujo, tenemos gateways, que son decisores, que nos dicen qué tareas se tienen que ejecutar en función de condiciones o en función de reglas. Tenemos iniciadores, evidentemente, que desencadenen el proceso, y finalizadores, y tenemos triggers, que son puntos de espera en los cuales los procesos se van a quedar latentes a que se reciba un mensaje o se desencadene un evento. Es un poco complicado trabajar con los dos a la vez. Bien. De esta filosofía nos nace un ciclo de vida. Este ciclo de vida, como explicábamos, diseñar, vamos a analizar en las corporaciones cuáles son los procesos, los vamos a identificar, todos aquellos que sean modelables, los vamos a modelar, los vamos a ejecutar, durante esa ejecución los vamos a monitorizar para extraer conclusiones y volver otra vez al ciclo, de manera que tenemos una filosofía que nos permite estar permanentemente adaptándonos al cambio. Tradicionalmente, estos sistemas, y ya veremos que el contexto en toda esta charla va a ser bastante importante, aparecieron en grandes corporaciones que tenían grandes servidores y nacieron en arquitecturas muy monolíticas. El corazón de muchas de estas grandes organizaciones, cómo funcionan, está basado en sistemas BPM. ¿De acuerdo? Bien, como decíamos, contexto es importante. El BPM, sobre todo, nació para dar respuesta a grandes corporaciones o a administraciones públicas que tenían que trabajar en entornos altamente centralizados, con una fuerte auditoría y con una fuerte gobernanza de sus procesos. Y ahí, en aquellos sistemas, es donde aparecieron los primeros sistemas BPM. JBPM es el BPM por excelencia, que nacieron en arquitecturas monolíticas. Después, siguiendo la tendencia del resto del software en el mercado, se fueron modernizando hacia arquitecturas orientadas a servicios, finalizando en las actuales arquitecturas de microservicios. ¿Por qué? Porque inicialmente los procesos de negocio y las corporaciones estaban todos en entornos cerrados dentro de los mismos sistemas. Pero a día de hoy los procesos de negocio implican a otros sistemas, a otras arquitecturas, tienen que comunicarse por peticiones HTTP, comunicarse por eventos, cosas que corren en la nube, cosas que no. Por lo tanto, tenemos que irnos modernizando. Y ahí es donde vemos cómo los sistemas han ido evolucionando. De los tradicionales sistemas BPM monolíticos, que corrían en servidores con megamotores de procesos que lo ejecutaban todo, a modernas arquitecturas de microservicios con patrones de orquestación de microservicios. Y aquí, en este proceso de transformación, es donde aparece Cogito, ¿de acuerdo? Cogito es una herramienta que se basa en JBPM, que ha sido durante muchos años el motor por excelencia en la automatización de procesos, incorpora la experiencia de Drules, que es el motor de reglas por excelencia en Java, incorpora Decisions, que es una herramienta que nos permite elaborar tablas de decisión, incorpora OptaPlanner para temporizar procesos, ¿de acuerdo? Pero lo hace no de una forma continuista, sino que lo hace de una forma dándole un rediseño prácticamente completo para transicionar esos sistemas BPM a una arquitectura de microservicios que se integra con multitud de tecnologías modernas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo Cogito ha reinventado el BPM, cómo Quarkus nos ayuda en impulsar la velocidad de estas aplicaciones, cómo Keycloak se va a encargar de gestionar la seguridad y la trazabilidad, cómo Kafka nos va a habilitar la orquestación y al final vamos a modelar arquitectónicamente un caso práctico, que sería un alta de cliente con verificación de identidad. Caso típico de fintech de me doy de alta en un banco con una aplicación en el móvil. Bien, como explicábamos y por dar un poco de continuidad al por qué ha habido esta evolución. Aquí tendríamos una arquitectura de un sistema BPM tradicional en un ecosistema tradicional monolítico. Tendríamos un supermotor de procesos que lo orquesta todo y ese motor está conviviendo con reglas de negocio, con funciones de negocio, con consultas, con informes, con la seguridad. Y esto, pues, como ya sabéis, no escala, no responde a las necesidades actuales de las empresas.
Cogito nace para crear sistemas de automatización de procesos que sí que escalen, ¿de acuerdo? Con la experiencia de estas herramientas en Java, los procesos y las reglas, mediante herramientas, se generan como microservicios que corren en Java con el framework Quarkus. Lo cual, como he explicado antes, nos da integración con multitud de tecnologías modernas y nos permite, modelando con BPMN, DMN, que es el lenguaje para las tablas de decisión, y DRL, que es el lenguaje para Drules, nos permite modelar procesos que viven como microservicios en una arquitectura guiada por eventos. Bien, Cogito como tal no es una herramienta, es decir, es un ecosistema completo. Estos 4 componentes que hemos dicho inicialmente, el JBPM, el Drules Decisions y Job Service o Optaplanner, forman parte de lo que se conoce como el Cogito Runtime. Es el motor donde se ejecutan los procesos. Pero Cogito, además de proporcionarnos este runtime, nos proporciona un data index. Es un servicio que va a encargarse de recopilar todos los eventos que ha generado el motor, es decir, todas las acciones que han ocurrido, y servirlo para aquel que lo necesite mediante GraphQL, aplicando un patrón de CQRS. Nos proporciona una herramienta gráfica que se llama Task Manager, que lo que sirve es que para aquellas acciones dentro del proceso que son acciones humanas, pues para que los usuarios puedan logarse y ejecutar esas acciones humanas. Y aparte nos proporciona una Management Console que sirve para que un usuario administrador pues pueda administrar los procesos, por ejemplo, deshaciendo acciones indeseadas o matando procesos que hace mucho tiempo que están pendientes y nadie los atiende. Y con toda esta filosofía es donde Cogito ha tenido el gran acierto de que nosotros ahora modelamos un proceso con BPMN y esto se nos traduce en un microservicio. Y este microservicio es invocable mediante API REST, está desacoplado del resto de microservicios, tiene su propio ciclo de vida. Antiguamente, cuando trabajábamos con JBPM en un servidor tipo WebLogic, yo cuando tenía que modificar un proceso, modificaba el proceso, lo reinstalaba, reiniciaba el servidor y rezaba porque no hubiera un problema de dependencias que no hiciera que el servidor no me arrancara. Con esta tecnología esto ha desaparecido. Cada microservicio es independiente, cada proceso de negocio es independiente y lo puedo integrar al estar codificado en Java con cualquier herramienta que nos ocurra de CI/CD. Aquí vemos las piezas que decíamos que forman el ecosistema de Cogito, los runtimes, que son los que ejecutan procesos y que exponen API REST para que puedan ser creados los procesos o para que se puedan ejecutar sus tareas humanas. Podemos modelar los procesos BPM con un plugin para Visual Studio. También existe una herramienta gráfica, pero el plugin es más útil porque te permite modelar el proceso y tocar el código Java y tocar tu proyecto Maven o Gradle. Tenemos la Task Console, la Management y el Data Index, sirviendo los datos por GraphQL, y Kafka, que se encarga de sincronizar todos los servicios entre ellos. Y aquí es donde vemos cómo las diferentes piezas pues, cobran sentido, ¿de acuerdo? Tenemos reglas y datos en una arquitectura de microservicios que colaboran entre ellos. Tenemos, probablemente en nuestra organización, tengamos mogollón de microservicios que gestionan lo que es el propio negocio, el alta de un cliente, una validación de riesgo, una compra. Y, sin embargo, nuestros procesos que orquestan esos microservicios conviven de forma separada e independiente con su propio ciclo de vida. Tenemos aquí Keycloak, que nos va a gestionar toda la autenticación y autorización, se va a encargar también de la auditoría, y tenemos a los componentes de Cogito, como el Data Index, Management Console y Task Console, dándonos apoyo para poder ejecutar todos estos procesos. ¿De acuerdo? Bien. Y, claro, no podemos hablar de Cogito sin hablar de Quarkus. Como he explicado, el gran acierto de Cogito es que modelas un BPM y se te genera un microservicio en Quarkus. ¿De acuerdo? ¿Y por qué Quarkus? Pues precisamente porque Quarkus nos lleva esa orientación a microservicios a Java. Quarkus nace para romper esa filosofía de Java pesa. Java no es una tecnología buena para las arquitecturas de microservicios porque la máquina virtual consume muchos recursos. Pues rompe esa filosofía, porque gracias a GraalVM y Hotspot nos permite generar microservicios nativos del sistema, ya
nos olvidamos de la máquina virtual de Java. Y esto nos permite tener servicios que arrancan en milisegundos con una footprint de memoria bajísima, lo cual lo hace ideal para entornos en la nube y para entornos serverless. Además, está pensado para Kubernetes, tiene operadores de Kubernetes y de OpenShift para hacer despliegues de manera muy sencilla y se integra con prácticamente cualquier tecnología moderna que se nos ocurra. Como explicaba, aquí tenéis una gráfica de comparación de tiempos de arranque y de footprint entre microservicios en Java compilados de manera nativa en Quarkus con Spring, ¿de acuerdo? En este caso, pues el rendimiento es mucho más alto en estos microservicios generados de forma nativa. Y otro de los grandes aciertos de Quarkus, y el por qué Cogito lo ha escogido, es porque se nota mucho que en la comunidad de Quarkus se ha trabajado mucho la experiencia del desarrollador. ¿De acuerdo? Yo he sido desarrollador de Java durante muchos años y trabajar con Java solía ser muy tedioso. Tú hacías un cambio y tenías que compilar, tenías que desplegar en un servidor o tenías que rearrancar un servicio y esto te hacía el desarrollo muy lento. Bien, pues con Quarkus esto desaparece. Aparte de que nos permite incorporar dependencias a nuestro proyecto de manera muy ágil mediante comandos Maven o con el propio cliente de Quarkus, aparte tiene el modo Live Reload, después lo vemos un poco, ¿no? Y tiene el modo Dev Services. El modo Dev Services lo que hace es que nos va a permitir, sin prácticamente configurar nada, levantar una infraestructura local en mi máquina mediante Docker para que podamos tener pues, una base de datos, un Keycloak, un Kafka, aquello que necesitemos para que nuestro servicio funcione y poderlo probar. Y gracias al modo Live Reload, yo puedo arrancar mi servicio en modo dev, como hago con FastAPI, por ejemplo, y a medida que voy aplicando cambios en mi código, el servicio se va reiniciando solo, lo cual te da un feedback loop de segundos. Además, existe un cliente para interactuar con los microservicios por consola y una interfaz gráfica que nos permite desde explorar endpoints hasta modificar configuración en caliente. Y evidentemente, pues como cualquier framework moderno, pues nos genera automáticamente documentación. ¿De acuerdo? No es en vano el mantra que la comunidad de Quarkus le ha dado a Quarkus, que es Fast, Live, Joyful. Codificar con Quarkus es realmente ágil. Bien, perdón. Vamos a hacer ahora un breve repaso sobre la seguridad en el mundo de la automatización de procesos y vamos a hacer una pregunta que puede parecer muy obvia, que es ¿por qué necesitamos seguridad en los procesos? Bien, aquí, como decíamos, el contexto es importante. Si recordamos, en el mundo donde nacieron los BPM estamos hablando de entornos altamente regulados, donde se requiere una alta gobernanza de quién puede ejecutar qué procesos y es importantísimo el tener una trazabilidad completa de quién hizo qué, cuándo lo hizo y con qué permisos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los procesos involucran a personas y a tareas. Y si no tenemos una gestión centralizada de la identidad de las personas, las tareas humanas se nos van a volver puntos débiles, puntos vulnerables. ¿De acuerdo? Pues aquí es donde Keycloak, dentro del ecosistema de Cogito, nos ayuda. ¿Por qué Keycloak? Bien. ¿Por qué Keycloak? Pues lo primero es porque es un proveedor de identidades que es open source, lo cual lo hace extensible y adaptable a las necesidades de nuestra organización. Además, Keycloak permite gestionar la autorización de la plataforma y delegar la autenticación, es decir, el login, en grandes servidores corporativos, permitiendo que nosotros podamos tener nuestro sistema de autorizaciones para nuestra aplicación y el login lo vamos a delegar pues, en el Entra ID corporativo o incluso podríamos utilizar un sistema clave, por ejemplo, de la administración pública. Como buen gestor de identidades, pues gestiona usuarios, grupos, roles, reals o tenants, emite tokens, ¿de acuerdo?, que contienen información sobre el usuario que está realizando las peticiones. Y lo bueno que tiene es que se integra de forma nativa con Cogito. Con Quarkus también. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo nos ayuda Quarkus en la seguridad con Cogito? Sobre todo en las tareas humanas. ¿De acuerdo? Cogito permite configurar una tarea humana para que sea asignada a un conjunto de personas en función de sus roles o los grupos a los que está asignado. De forma que cuando una persona quiera ejecutar una tarea,
se va a tener que logar con Keycloak en el sistema o mediante el sistema al cual Keycloak haya federado. Y Keycloak va a emitir un token. Ese token va a viajar en todas las peticiones que se hagan al backend a lo largo de todo el proceso. De forma que un usuario solo va a poder ver aquellas tareas y solo va a poder reclamar aquellas tareas para las que realmente tenga permiso. De eso se va a encargar Collito mediante la introspección de ese token que le ha asignado Keycloak. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos, el token va a viajar a lo largo de todo el ciclo de vida de la tarea y del proceso, y DataIndex va a guardar ese token, permitiendo persistir en una base de datos la trazabilidad completa con el contexto de identidad. Todo el flujo va a respetar las políticas que tengamos definidas en Keycloak. Y eso nos permite llevar el mundo RBAC a Collito. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque, como he explicado, tareas se asignan dinámicamente a personas en función de los permisos que se han otorgado a través de roles y grupos. El reclamo y la ejecución es en base a esos roles y grupos. Y la auditoría en todo momento tiene el contexto de identidad que le garantiza el token. Esto nos permite aplicar en estos ecosistemas de automatización de procesos un principio de defensa en profundidad, un principio de diseño de defensa en profundidad, encargándose Keycloak de la autenticación, encargándose los roles y políticas definidos en Keycloak, así como la configuración de los procesos de la autorización. En la ejecución igualmente el runtime de Collito va a apoyarse en Keycloak para validar el token y para validar realmente el contexto de identidad y los permisos que tiene la persona. Y a nivel de data de auditoría, el DataIndex va a trazar quién ha hecho qué en todo momento. Y a nivel de gobernanza, la consola administrativa nos va a permitir cortar acciones indeseadas, matar procesos que no se tendrían que haber ejecutado o deshacer acciones que no se tendrían que haber realizado. Pero bien, si recordáis, ahora que hemos visto pues, qué es Collito, cómo nos ha ayudado Quarkus y cómo nos ha ayudado Keycloak, si recordáis el título larguísimo de la presentación, al final hablaba de en un mundo cloud native, ¿vale? ¿Qué tiene que ver la nube con todo esto? Bien, si recordamos el contexto, los sistemas BPM evolucionaron de los sistemas monolíticos a las modernas arquitecturas de microservicios. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos que Collito es un sistema BPM que es apto para la nube? Vale. Pues al estar orientado a microservicios, está orientado a microservicios que se despliegan con imágenes Docker. ¿De acuerdo? El runtime se va a generar como un microservicio, como una imagen de Docker, que yo voy a poder desplegar en cualquier plataforma que tenga un servicio de contenedores. DataIndex, imagen de Docker. Task Console, Docker. Keycloak, Docker o Software as a Service también, o un F2, pero quiero decir que lo tenemos disponible en la nube. Kafka lo tenemos como sistema administrado en la mayoría de proveedores de la nube. También lo podemos intentar desplegar en un Kubernetes propio, pero a ver quién es el valiente. Tenemos sistemas de caché, que también son servicios administrados por el proveedor, como son Redis o Infinispan. Las bases de datos modernas, todas tenemos servicios administrados en la nube. Y aparte, al ser una arquitectura de microservicios, como hemos visto antes, todas las funciones de negocio se van a invocar mediante peticiones HTTP tradicionalmente o típicamente API REST o gRCP. Y luego tenemos a Prometheus, que también está como servicio administrado en prácticamente cualquier nube, que nos va a permitir extraer métricas para poder observar esos procesos. Por lo tanto, tenemos un ecosistema que está diseñado y pensado para vivir en la nube, que también puede vivir on-premise, también, pero está diseñado y pensado para trabajar en la nube. Y al estar basado en Java y en Docker, pues lo podemos integrar con prácticamente cualquier sistema de integración continua que se nos ocurra, desde GitLab Pipelines hasta Azure DevOps, pasando por Jenkins. Bien. Hay una funcionalidad que tiene Collito que también es bastante interesante, que es Collito Serverless, Collito Workflow Serverless, ¿de acuerdo? ¿Qué te permite? Te permite, mediante un lenguaje declarativo como por ejemplo YAML, te permite definir un flujo de un proceso, cómo sería ese proceso. Y mediante ese proceso declarativo y mediante una cierta codificación en Java, siempre hay que picar código al final, te permite
modelar un flujo de negocio que se transforma en un microservicio que puede ser serverless. ¿Y cómo es serverless? Mediante Knative. Es decir, este servicio se va a generar como una imagen de Docker nativa, utilizando Quarkus y GraalVM, y se va a desplegar en un ambiente de Kubernetes escalado a 0. De forma que lo podemos configurar para que cuando se reciba una petición HTTP, por ejemplo, una llamada a una API, escale a las instancias que necesite en función de las llamadas y una vez ha completado esa tarea, se muera. ¿De acuerdo? La persistencia, es decir, conocer el estado, porque se trata de un flujo de procesos, por lo tanto, el proceso está en un estado. Para persistir la tarea se puede hacer uso de una base de datos, que puede ser una base de datos relacional o una base de datos MongoDB. Esta funcionalidad es útil, por ejemplo, para procesos que o se ejecutan muy poco o que tienen una alta variabilidad en carga. Y por último, aquí, vamos a ver un caso práctico, ¿vale? Cuándo tiene sentido utilizar BPM y cuándo tiene sentido utilizar una herramienta como Cogito. Ya os he anticipado que no vamos a ver código ni software corriendo. Vamos a hacer un caso de modelado de una arquitectura. Y vamos a ver un caso típico que probablemente hayáis utilizado, que es voy a darme de alta en una cuenta bancaria o en una aplicación que requiere un control de la identidad de la persona con una aplicación móvil. Bien, antes de explicaros este flujo, esto es un BPM, ¿de acuerdo? Aquí esto es un modelado de un proceso. No sé si lo habíais visto alguna vez, pero ahora vamos a ver uno y vamos a explicar qué funciona. Pero por poneros en contexto, típicamente, estos sistemas que te permiten darte de alta como cliente o como usuario de una plataforma con una verificación de identidad se basan en que tú introduces tus datos y después le proporcionas al sistema fotografías de tus documentos, fotografías tuyas, un selfie, por ejemplo, sonriendo, no sonriendo, o un vídeo de prueba de vida. Y con toda esa información detrás hay un algoritmo de inteligencia artificial que va a evaluar toda la documentación y te va a emitir una puntuación de hay un alto riesgo de que la persona que te está introduciendo esos documentos esté falseando los documentos, de que te esté poniendo en lugar de su cara una foto de su cara, o que el documento esté falsificado o que sean imágenes manipuladas. Estos sistemas son sistemas complejos y normalmente suelen estar separados de lo que es el flujo del alta de un cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces son third party, es decir, se lo subcontratamos a otra empresa e interactuamos con ellos mediante API REST y estas aplicaciones tienen su propio frontal, por lo cual lo hace un ejemplo excelente para ver cómo podemos integrar los modernos sistemas BPM con arquitecturas orientadas a eventos. Porque yo cuando haga la verificación documental me voy a tener que esperar a que el proveedor que valida mi documentación me notifique que ya ha terminado, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionaría este proceso de alta? ¿De acuerdo? Se podría haber modelado de otra forma, pero típicamente, bueno, lo tenemos como ejemplo, ¿no? Pero típicamente es bastante parecido a esto. Tenemos, por una parte, que cuando la persona se quiere enrolar, entra a la web y pone sus datos. Eso instanciaría un proceso. Después tendríamos una tarea automática que sería, oye, pues vamos a consultar una lista negra para saber si la persona que se ha intentado dar de alta está en una lista negra de defraudadores. Si ya lo estuviera, yo notificaría a la aplicación de fraude, que se encarga de gestionar intentos de fraude, y el proceso se moriría aquí, con una notificación, ¿vale? Después, si la persona no estuviera en la lista negra, yo miraría si ya está en el sistema, porque si ya está en el sistema, ¿para qué la voy a dar de alta? Entonces, si existiera en el sistema, yo igualmente notificaría fraude. ¿Por qué? Porque aquí estamos en un contexto de microservicios. Fraude tiene la responsabilidad de saber qué hacer con esa información. Yo solo le notifico, ¿vale? Para lo que necesite. Si no, pues avanzaríamos y miraría si tengo otro proceso. ¿Por qué? Pues porque si lo tiene, también puede ser un intento de fraude. Así que notificaría. Y si no, pues términos y condiciones del servicio. Si no los acepta, pues acabaría el proceso. Si los acepta, crearíamos un proceso de verificación. ¿Cómo funcionan estas aplicaciones de verificación documental? Tú normalmente le haces una llamada API REST donde le pasas los datos que te ha introducido la persona y te va a devolver un identificador, ¿de acuerdo? Lo vas a redirigir a la aplicación de verificación con ese identificador, es decir,
tu frontal aquí ya se ha acabado, hay otro frontal de otra aplicación y va a ser esa aplicación la que se va a encargar de recoger todos los documentos y de emitir una puntuación. Normalmente son procesos que tardan. Pueden llegar a tardar hasta un día, ¿vale? Porque a veces hay muchos procesos encolados. Por tanto, ¿cómo modelaríamos? Modelaríamos haciendo una tarea de sistema que llamaría a la API para crear el proceso y luego yo le asignaría un segmento a la persona porque en función de X motivos le voy a dar una opción u otra opción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues una persona que tiene un permiso de residencia, el documento es más fácil de falsificar que un DNI. Por tanto, yo en función de ese nivel de riesgo lo clasifico para en función de la puntuación tomar una decisión. Aquí se ve el DMN, ¿de acuerdo? Las tablas de decisión. Y una vez asignado el segmento, yo me espero. Esto es un trigger, aquí estaría esperando a que alguien me notifique que la verificación ha terminado. Cuando ocurriera, que esto puede tardar un minuto o un día, no lo sabemos, se evaluaría y en función de la puntuación y del segmento tomaría una decisión, que puede ser desde, vale, te autorizo el enrolamiento porque hay un riesgo muy bajo, a te deniego el enrolamiento y notifico a fraude del intento. O, si fuera necesario, le voy a enviar a que una persona, a que un back office haga una verificación manual de la documentación y toque la decisión. Así es como modelaríamos el proceso. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo se traduciría en una arquitectura de microservicios moderna con una herramienta como puede ser Cogito? Bien, si no tuviéramos una herramienta de microservicios, se modelaría así. Meteríamos todo este proceso en el servidor monolítico, ¿de acuerdo? Y tendríamos mogollón de dependencias con los bins de otros departamentos de llama a la librería de personas, llama a la librería de fraude, conéctate por aquí para hacerle una llamada API REST a otro sitio. Y además lo que hemos dicho, instálalo, reinicia el servidor, reza porque te arranque a la primera. Y luego, ¿qué pasará el día que esto lo tengamos funcionando y llegue al departamento de marketing y diga, vamos a hacer una campaña para que todos los clientes nuevos que se loguen le vamos a dar una tarjeta de crédito con 500 euros de saldo? Pues que vamos a pasar de 12 peticiones al día a 1000. Y esto se va a caer, porque estos sistemas no escalan. Sin embargo, aquí vemos la magia de herramientas como Cogito en la arquitectura de microservicios, ¿de acuerdo? Todas estas funciones que he explicado, de consultar una lista negra, de ver si el cliente está ya dado de alta en el sistema, de darlo de alta, de notificar a fraude, probablemente ya existan en el ecosistema. Por lo tanto, yo no necesito volver a modelarlas y volver a codificar todas esas acciones en el proceso. Yo lo que voy a hacer es aplicar un patrón de orquestación de microservicios, donde el servicio orquestador va a ser mi runtime de Cogito en el cual yo he definido el proceso. La comunicación, aquellas tareas de sistemas que eran para generar consultas o lanzar comandos al sistema, van a ser llamadas HTTP o bien API REST o bien gRCP a los microservicios existentes. Esa espera que se va a producir a que se haya verificado la documentación se va a orquestar mediante Kafka, ¿de acuerdo? Y al tratarse de servicios independientes, yo los puedo escalar según necesito. Cuando vengan los locos del departamento de marketing y lancen la campaña, pues yo levanto más instancias de mi servicio y después pues vuelvo a rescalar. Aquí vemos cómo podemos orquestar también todas estas peticiones mediante un API Gateway. Aquí no hay ningún problema porque como Cogito nos va a exponer las tareas humanas y la creación de procesos mediante API REST, pues podemos aplicar ese patrón. Y vemos cómo Keycloak se encarga de la seguridad. Por ejemplo, en el caso del usuario del back office y en el caso de la verificación manual. Nosotros configuraremos esa tarea de verificación manual para que solo la pueda ejecutar un usuario del departamento correspondiente con la autorización correspondiente. De forma que cuando el usuario del back office se enrole y quiera ver qué tareas tengo yo hoy por revisar, a qué personas tengo que revisar en la documentación, solo va a poder ver aquellas para las que realmente tenga permiso. ¿De acuerdo? Aparte, en el momento en que ejecute la tarea, ya sea de aprobación o de denegación, como tenemos el token y el token hemos visto que se propaga por todo el proceso, a través del data index que se lo guarda todo, vamos a tener garantizada esa trazabilidad, ¿de acuerdo? Y arriba pues tenemos a Grafana, ¿de acuerdo? Explorando Prometheus y Prometheus que se encarga de recoger las métricas de todo. Y así hemos pasado, pues,
de las arquitecturas BPM tradicionales con todos los riesgos que tenían a una moderna arquitectura de microservicios en las cuales yo puedo seguir automatizando procesos. Como explicaba, patrón de orquestación. Gracias a estas herramientas, una tarea de usuario se convierte en una API REST que reside dentro de un microservicio en forma de tarea humana. Una tarea de sistema puede ser una invocación mediante API REST o otro protocolo HTTP a un microservicio ya existente en el sistema. Y los triggers se esperan a que los eventos de negocio lleguen a través de Kafka. Y como hemos explicado, claro, las palabras finales del supertítulo de la charla era en un mundo de la nube. Al tratarse de una arquitectura basada en contenedores, esta es agnóstica del proveedor de la nube. Yo me puedo llevar mi aplicación de microservicios, ¿vale? Es decir, mis motores de procesos, me los puedo llevar a cualquier proveedor, con independencia de dónde residan mis microservicios. Mientras exista un sistema de contenedores, yo puedo desplegar allí. Aparte, utilizando Maven, Gradle o Docker, pues lo que hemos dicho. Cualquier sistema de contenedores, desde un Kubernetes administrado hasta un ECS con Fargate en AWS, nos serviría. También nos serviría en un entorno on-premise, evidentemente. Muy bien. Hemos modelado el proceso y después de todo esto, ¿qué? Es decir, ¿para qué nos ha servido modelar este proceso con BPM? Porque podríamos haber hecho una aplicación de microservicios en Java, en Python con FastAPI o con lo que se nos ocurra, sin entrarnos a desplegar toda una arquitectura de automatización de procesos. Bueno, lo hemos hecho porque nos aporta este ciclo de vida. Yo he modelado ese proceso, lo he desplegado y lo estoy ejecutando, ¿de acuerdo? Y una vez lo estoy ejecutando, lo voy a monitorizar. Monitorizar no solo nos referimos a ir a la Grafana a ver la CPU que se está consumiendo, a ver cuántas peticiones por minuto tiene, sino que monitorizar también consiste en ver cuántos clientes de los que se me han dado de alta en el sistema dándole una buena puntuación, resulta que después habían hecho falsedad documental. O al revés. ¿Cuántos de los clientes que yo he rechazado después han ido a una oficina física a darse de alta y resulta que no estaban cometiendo fraude? Pues nos permite monitorizar y extraer conclusiones. Y tal vez con esas conclusiones yo llegue a la conclusión de que mi proceso no era tan bueno como yo esperaba. Y aquí pues la ventaja es que modificar el proceso puede ser tan sencillo como cambiar una caja. Si volvemos... Os he hecho spoiler ahora. Si volvemos al BPM, ¿de acuerdo? Modificar este proceso puede ser tan sencillo como introducir otra caja por aquí, o añadir una nueva decisión por aquí, o modificar determinada regla de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, como decíamos, nos permite este ciclo de vida, ¿vale? Pero claro, hay que saber cuándo lo aplicamos y cuándo no, porque como ya habéis visto, no estamos hablando de una herramienta sencilla, ¿de acuerdo? Cogito se basa en JVPM y de hecho ha nacido para tener una continuidad tecnológica con aquellos desarrolladores que trabajaban en JVPMs en entornos monolíticos para que puedan seguir haciéndolo, pero aún así requiere una curva de aprendizaje importante, es una herramienta que no es fácil de utilizar. Entonces, nos tiene que aportar muchas ventajas para que apostemos por ellas. ¿Dónde aporta? Allí donde nació el BPM, en aquel contexto inicial, en entornos centralizados que requieren una alta gobernanza de quién va a realizar qué y de cómo lo va a realizar y que requieren una alta auditoría, es decir, saber en todo momento quién ha hecho qué. ¿De acuerdo? ¿De qué entornos hablamos? Sector público, por ejemplo. La mayoría de sistemas de tramitación de instancias de los ayuntamientos que podáis conocer están basados en BPM, en JVPM, la mayoría de ellos. Sistemas de tramitación de expedientes públicos en sanidad, en justicia, están basados en sistemas BPM, o bien JVPM, o bien incluso motores de procesos automáticos que se han desarrollado ad hoc. Banca y seguros. La contratación y aprobación de un crédito es un caso de uso típico de un proceso BPM, porque implica coordinar diferentes tareas de sistemas y personas, ¿de acuerdo? Logística, algo tan sencillo como se me ha perdido un paquete, ¿qué hago con él? Es otro caso de uso típico de procesos BPM. Pues es en todos estos sistemas donde nos va a aportar.
Bien. Hemos hablado de Cogito, pero no es el único sistema BPM que existe que se ha adaptado a las nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Hemos hablado de Cogito porque es open source y porque da esa continuidad tecnológica, porque incorpora ciertas herramientas interesantes como son Drools y tablas de decisión y Optaplanner, y sobre todo por la capacidad que tiene de ser desplegado como una imagen de Docker nativa y poder llevármela a cualquier proveedor de la nube. Pero existen otros que tienen la ventaja, por ejemplo, de que la curva de aprendizaje es mucho más rápida, ¿de acuerdo? Sin embargo, no tienen esta modalidad open source. Tendríamos, por ejemplo, Camunda, es uno de los BPMs más extendidos que existen, que está en modalidad freemium. Tiene una parte open source y tiene una parte que es propietaria. Y de hecho está incluso disponible como software as a service. Bizagi es otro sistema clásico de automatización de procesos. Process Maker o en SAP tenemos un área específica, una aplicación específica para automatización de procesos con BPM. Y esto, bueno, como hemos comentado al inicio, no sé si os acordáis de la primera diapositiva que hablaba del cambio y de que la charla iría un poquito sobre esto, BPM es una filosofía que está pensada para el cambio. No solo es una herramienta para que podamos modelar procesos y desarrollarlos rápido de manera automática. No, no, no. Es una herramienta de prevención contra el cambio, de control y gobernanza del cambio y de gobierno del cambio. Y como tal, pues muchas veces el tener el cambio controlado y el poder responder de manera ágil a él va a ser un motivo de paz mental. Y eso en nuestra profesión es lo más importante. Muchas gracias. Gracias. Muy buena la presentación. Dos preguntas. Una corta es, ¿dónde está el event store de todo esto? ¿En el Postgres o...? ¿Dónde se almacenan los eventos? ¿Los eventos o es en el Kafka directamente? No, los eventos se propagan a través de Kafka y Data Index los puede persistir en una base de datos que puede ser una base de datos relacional o puede ser una base de datos MongoDB o compatible con MongoDB como DocumentDB o Cosmo. Vale, gracias. Y la segunda, muy rápido, es también ¿dónde entra la parte de testing del flujo en esto, ¿no? Porque con las herramientas visuales, imagínate que tú se te va el rato y cambias una flechita, ¿no? Y eso se va. ¿Dónde está el testeo para saber que nada se ha roto dentro de esos flujos? Cogito tiene una serie de herramientas para el testing unitario, pero como estamos hablando de procesos que involucran a toda una arquitectura de microservicios, al final hay que ir a otra parte a hacer los tests end-to-end. Hay que irse a un sistema, pues por ejemplo, a un sistema de pruebas automatizadas con Selenium, por ejemplo, para poder probar todo el sistema integrado. Claro, entonces desplegáis, por ejemplo, en un pre y probáis end-to-end con Selenium. Por ejemplo, o exacto. En la propia pipeline habría un entorno de testing donde estarían los datos y en la propia pipeline habría una serie de tests con Selenium que realizarían esas pruebas. Vale, muchas gracias. Gracias. Quería hacer una pregunta a nivel de arquitectura en este diagrama que hemos visto. ¿Cómo añadirías otra pieza, un data warehouse, en caso que queramos extraer los datos para que luego con una herramienta de BI los puedan analizar? Porque hay varias maneras. Se podría leer de la API o directamente de la cola de Kafka o directamente a la base de datos, llevarlo a un data lake y de ahí bajarlo. Muchas maneras. ¿Cuál recomendarías? Yo soy partidario y siempre recomiendo de escuchar a Kafka. Normalmente las arquitecturas de microservicios suelen tener un importante componente event-driven y normalmente todos los eventos se suelen propagar a través del Kafka para que alguien los escuche. Entonces yo soy partidario de tener sistemas que escuchen Kafka y nutran aquellos data lakes que sean necesarios. Gracias. Buenas. Nombrabas que montabas estos microservicios como por proceso en lugar de por servicio como tal. No sé si estoy en lo correcto. ¿Hasta aquí bien? Vale. Es que escucho la palabra microservicio y me da un poco de... Entonces, no sé qué premisas o mejoras o diferencias hay respecto a montar servicios como tal que competen varios procesos a montar un microservicio de un proceso, un serverless, una función. ¿Qué ventajas tiene o no? ¿O por qué este enfoque? Gracias. Muy bien. Como en prácticamente todas las tecnologías y herramientas y patrones de arquitectura, depende. Hay casos en los que tiene sentido que cada microservicio, es decir, cada proceso de negocio que modelemos se despliegue como un microservicio independiente. Y hay casos en los que tendrá sentido que agrupemos diferentes procesos de negocio en un microservicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hacemos una arquitectura de microservicios, en el fondo aplicamos un patrón de descomposición.
Puede ser por subdominio, puede ser por transaccionalidad, puede ser por capacidad de negocio, por lo que necesitemos. Pero, por ejemplo, una de las grandes ventajas que tiene Cogito es que tú lo que es la tarea de sistema la desarrollas en Java, ¿vale? Por lo tanto, puede tener mucho sentido agrupar diferentes microservicios en un único proceso porque comparten el 99% del código Java o porque están afectando a un mismo dominio. Eso hay que analizar el caso de uso y ver en qué casos tiene sentido que ese microservicio se encargue solo de un proceso o que pueda gobernar varios. Todo lo que nos has explicado mola, ¿no? Y me acuerdo conecto mucho con el diagrama de antes de este, ¿no? Porque no sé si mucha gente lo ha sufrido, yo lo he sufrido. La parte vieja, ¿no? Esa. Este de aquí. Justo cuando has mencionado los sectores donde esto se aplicaría bien, son sectores que son muy reticentes al cambio, ¿no? Entonces, en tu caso o en tu experiencia, ¿cómo fue la manera de introducir esto en alguno de esos sectores? ¿O no fue con esos sectores? Ha habido algunos sectores que hemos intentado introducir estos cambios y no hemos tenido éxito. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la arquitectura de microservicios les daba miedo y vivían muy cómodos en sus grandes servidores corporativos dentro de su centro de datos con armarios uno al lado del otro, ¿vale? A pesar de que cuando tenías que hacer un despliegue un domingo a las 6 de la mañana, pues a lo mejor hasta las 12 de la noche del domingo no habías conseguido arrancar el servidor. En otros lo hemos conseguido precisamente explicándole las bondades de una arquitectura de microservicios, tanto desplegándolas en centros de datos propios en un ambiente de OpenShift, por ejemplo, tanto como en servicios en la nube. En el fondo, lo que estamos planteando es una transición tecnológica de las arquitecturas monolíticas a las arquitecturas de microservicios. Y eso hay ambientes que son más propensos y ambientes que son menos propensos. Sobre todo hay que convencer con el tema de la escalabilidad, es decir, la capacidad que te da que al de marketing se le vaya la olla y haga una campaña que te provoque una caída del sistema. Ese es un punto clave. Pero luego también la paz mental de poder desplegar una parte de tu proceso sin tener que romper todo el servidor. Esto muchas veces nos ha ayudado a introducir estos sistemas.